El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación de la buena nueva de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, el Espíritu impulsó a Jesús a retirarse al desierto, donde permaneció 40 días y fue tentado por Satanás. Vivió allí entre animales salvajes y los ángeles le servían. Después de que arrestaron a Juan el Bautista, Jesús se fue a Galilea para predicar el Evangelio de Dios y decía: se ha cumplido el tiempo y el reino de Dios ya está cerca. Conviértanse y crean en el Evangelio. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por la lectura del Santo Evangelio, sean perdonados nuestros pecados. Amén. Tomen asiento. Palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. Dichoso que con vida intachable caminas por la senda del Señor. Dichoso el que guardando sus preceptos les busca de todo corazón. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. Muy bien, estamos en tiempo de Cuaresma. Ahora, ustedes que todos lo saben y lo que no lo inventan, ¿qué es la Cuaresma? ¿Qué han oído? ¿Qué les han chismeado? ¿Qué han entendido? ¿O qué conocen? ¿Qué es la Cuaresma? No todos porque me atarantan, ¿eh? ¡Qué bárbaros! Bueno, tiempo de conversión, ¿qué más? Tiempo de preparación, ¿qué más? Aparte de que son 40 días ya, pues 40 días, de ahí viene la Cuaresma, 40 días. Pero, ¿qué más? Predicación. Bueno, como al fin soy médico, y pues no puedo pensar de otra manera, a veces se me ocurren puros aspectos prácticos. Cuando uno va al médico, ¿qué es lo que hace el médico con nosotros? ¿Nos qué? Analiza. ¿Qué es cuántos han ido al médico? A ver, levante la mano. No todos, no digan que todos, porque mira, no todos levantaron la mano. O porque no quieren que les pregunte, ¿verdad, Normita? Viejita mañosa, ajá, ya me la estoy cachando. Normalmente, bueno, ¿por qué vamos al médico? Normalmente, porque nos sentimos enfermos. ¿Y está bien eso? No deberíamos ir al médico porque nos sentimos enfermos. Deberíamos ir al médico para no enfermarnos, como primer paso. Pero bueno, vamos porque nos sentimos enfermos. ¿Qué hace el médico cuando llegamos? Ya nos saluda, ¿cómo está? Bueno, ok. Y luego, ¿qué es lo que hace el médico? Hace un interrogatorio. Un buen médico hace un buen interrogatorio. ¿Dónde vive? ¿Cuál es su edad? ¿A qué se dedica? ¿Cuántas veces va al baño? ¿Sí? O sea, todo, desde lo cotidiano hasta lo específico. Una buena que le llamamos interrogación o una buena historia clínica. Después, ¿cuál es el siguiente paso? Ya que le dijiste todo lo que tenías y él te preguntó todo, ¿qué sigue? Nos examina, hace una exploración para ver cómo estamos, ¿sale? Y pues normalmente, bueno, una buena exploración tiene que hacerse completa, te ponen una batita, y bueno, si vas al seguro, tienen ahí rayos X, nada más te ve el médico así, tomes esto, y ya. Sí, porque no les da tiempo de más.
tienen ahí como que yo no sé cómo, porque yo trabajé en el seguro y entonces pues, no te daba chance ni siquiera de hacer un buen interrogatorio, mucho menos exploración. Ah, sí, pero y ahí está, el que sigue. Pero bueno, normalmente viene una buena exploración. Ya que te exploró, ¿qué sigue? Normalmente, si es más complicado, ¿qué sigue? Todavía puede tener un diagnóstico, te mandan a hacer exámenes de laboratorio, o a lo mejor exámenes de gabinete, rayos X, un ultrasonido, una resonancia electromagnética. Bueno, te dice, cuando tenga los resultados, viene. Ya llegaron los resultados y van. Ahora sí, ¿qué te dicen? Lo que tienes. ¿Cómo se llama eso? Diagnóstico. Y te dicen, estás muy feo. No, eso no te dice. ¿Qué es lo que te dicen? Tienes un problema, una enfermedad, y tenemos que trabajar en algún aspecto de tu salud, de tu vida, para poder corregir ese problema, ¿sí o no? ¿A quién le gusta ir al doctor? Me tocaron personas y estaban enfermas y me dicen, ¿por qué no voy? Porque no me gusta que me digan que estoy enfermo. O sea, ¿suena lógico eso? No, ¿verdad? Pero es lo que hacemos. El tiempo de Cuaresma es exactamente lo mismo. El tiempo de Cuaresma es un diagnóstico espiritual que vamos a ir viviendo a través de la escucha de la palabra y lo que nos pide. Y vamos a darnos cuenta si estamos capacitados o no para realizar eso. Esto para explicárselo a los niños, hice un pequeño ejercicio. A ver, pásale, mi querido Arturito. Acá mi compadre, tú, el que voltea por lo regular es el que le pregunto, véngase para acá, méngache con chuméngache. Y déjame ver quién tiene cara así como que de Charales Atlas. El que trae en el número 3 aquí, vente para acá, véngache, méngache con chuméngache. A ver, vamos a hacer un pequeño experimento aquí con mis compadres. ¿Te llamas? Juan, Arturo, Javier. A simple vista, ¿cuál de ustedes dicen que tiene mejor condición física? Así, Juan, Arturo o Javier. A ver, él es Javier, él es Arturo y él es Juan. Levante la mano los que digan que Juan. Qué acabado me lo tienes a tu viejo, qué bárbaro. ¿Quién dice que Arturo? Tienes tus fans. ¿Quién dice que Javier? ¿En base a qué dicen que tienen mejor condición física? A ver, ¿en base a qué lo dicen? En la complexión, o sea que está así como yo, ¿no? Más o menos. Ok, en el cuerpecito que se les ve, ¿sí o no? Ok, ustedes son sus entrenadores. ¿Qué le recomiendan a Juan? ¿Qué le recomiendan que tiene que hacer para tener mejor condición física? Así como lo ven. Primero, levanten la mano, a ver, a ver, mijo. Comer verduras, muy bien. Caminar, no tanto carrito, ¿eh? ¿Qué más? ¿Qué más por allá? A ver, los entrenadores. A ver, mijo, ¿qué pasó? ¿Tú qué le recomiendas? Dieta. 10 tacos, 10 tortas, 10 totas, eso. Una buena dieta. ¿Qué más le recomiendan? A ver, entrenadores. Que tome agua, bueno. ¿Nada de ejercicio? A ver, allá atrás. Que levante pesas. Bueno. ¿Qué más? Nada. Ya con eso se va a poner bueno, ¿no? A ver, allá atrás. Hasta allá atrás. Que no tome cerveza. ¿Por qué lo dice? Es de pura comida. Dice que es de pura comida. Bueno, vamos a ver. Arturo, ¿qué le recomiendan que haga? Nada. Ejercicio. Pero como que con él no es tal vez nada, ¿verdad? Como dices, no, pues este como que se ve más entrenadito, más así. Y con Javier, ¿qué le recomendarían? ¿Nada?
ejercicio, que baje de peso. ¿Están oyendo las esposas? Que no me los están cuidando. Bueno, vamos a hacer un pequeño ejercicio. Quítate la chamarra, no la vayas a ensuciar. Quítate aquí tarararara, yo se las detengo aquí, a ver. Ok, vamos a ver qué tan buena condición tienen. Vamos a ponerlos a hacer lagartijas. Ok, pero la lagartija yo la voy a indicar. Cuando yo diga uno, van a bajarse y subirse. Y vamos a ver si su observación física da de acuerdo a que él tenga mejor condición. ¿Sale? ¿Listos? Pónganse de posición de lagartijas. No se preocupe usted ahí. Vamos a empezar. 1. No, levántese. 1, así, se levantan. 2 y se levantan. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Ya, le paramos ahí porque ya aquí, Juanito, ya párenle, si no, yo me cansé más. De solo verlos me cansé completamente. Gracias, pasen a sentarse. Este ejercicio lo hice con los niños y los papás y fue muy simpático porque el que se veía más fuerte fue el que se cansó primero, fue el que no tenía la condición. Espiritualmente, esto es lo que la palabra de Dios quiere prepararnos. Va a permitirnos tener ese entrenamiento para poder ver cómo estamos. Nosotros estamos formados normalmente en una concepción muy simple, por mente, cuerpo y espíritu o alma. El cuerpo lo entrenamos, lo cuidamos, lo cubrimos. Si no comemos, nos ponemos de malas. Si no comemos, nos sentimos mal, y si no comemos, nos morimos. La mente, sea como sea, también la alimentamos. Hoy por hoy la mayoría de la gente sabe leer, la mayoría. Pero si no, al menos las cosas que uno va pensando, las cosas que uno va viendo, alimentan la mente. Pero el espíritu, ¿para qué sirve el espíritu? El cuerpo sirve para movernos, para hacer todas las cosas. La mente nos ayuda a pensar. Pero el espíritu, ¿para qué fregado sirve? ¿Para qué lo tenemos? A ver, ¿se han puesto a pensar para qué nos sirve esa parte de nosotros que no vemos, pero que tanto se habla y que a veces nos cuesta trabajo entenderla y mucho menos entrenarla? ¿Para qué nos sirve? Voy a tratar de explicarles. Normalmente, cuando nos tenemos que hacer algo, por ejemplo, levantarnos temprano, y el cuerpo dice, quédate 5 minutos más. ¿A cuántos les pasa eso? ¿A cuántos les cuesta trabajo levantarse? ¿Y cuántos no nos levantamos y nos esperamos 5 minutos más, que luego se puede pasar media hora, 1 hora? Entonces, hay un conflicto muy interesante. El cuerpo te pide algo, pero tú sabes que tienes que hacer otra cosa. Y normalmente, ¿quién gana? El cuerpo. Otro ejemplo. Estás comiendo tu comida preferida. ¿Cuántos de ustedes, cuando comen, se quedan con ganas de seguir comiendo y dicen hasta aquí? ¿O cuántos paran de comer cuando ya están hasta acá? A ver, levanten la mano. ¿Cuántos así no comen, se atascan? Pues es la verdad, porque cuando tú ya estás comiendo y dices, no más, no más, es porque ya estás hasta acá. Hace 20 minutos que ya te habías llenado,
pero la información del estómago de que ya está lleno tarda 20 minutos a llegar al cerebro. Por eso cuando te van a servir comer después de que terminaste, si quieres más, sí, y te tardan, ¿qué dices? No, ya se me fue el hambre. No se te fue el hambre, ya estabas lleno, pero no comiste lo normal, comiste de más y nos gana. Ahí es donde el cuerpo nos vence. Varones, ¿cuántos de ustedes van en la calle y ven a una muchachona tal y como se las recomendé, se las receté, 90, 60, 90? ¿Y cuántos de ustedes son capaces de no voltear a verla y andar de sonsos? Ay, padre, es un taquito de ojo, pero no es un taco, luego hacen una hamburguesa. ¿Qué nos gana? El deseo, ¿sí o no? Y es un problema, porque no tenemos la fuerza para poder decir no a eso. Otro ejemplo, llega tu marido y llegó tarde, o te dejó plantada, o no te hizo caso en lo que tú le estabas pidiendo, y te entra un coraje, y dices una sarta de cosas que después te arrepientes. ¿A cuántas de ustedes les pasa eso? Sabes que te pasaste, sabes que no debiste haber hecho eso. ¿Qué te ganó? El sentimiento. Otro ejemplo, los hermanos. La hermana, el hermanito, la hermanita mayor, la hermanita menor, el hermanito se porta mula. Yo sé que ustedes no son así, pero bueno, estoy. Y resulta ser que te hace una agachada. Es más, cuando éramos niños, a lo mejor te quitó tu juguete o te pegó. Normalmente, ¿qué hacemos? Nos desquitamos, ¿sí o no? Sí, ¿verdad? Sí. Nos desquitamos. Ya hasta después decimos, ay, padre, me arrepiento porque le di un trompetón a mi hermano. Pero es que él empezó. ¿No hacemos eso? ¿Qué nos ganó? El sentimiento. Y eso es la historia de nuestra vida, ¿sí o no? ¿Dónde está ahí el espíritu? ¿Dónde está ahí esa fuerza que nos lleva a tratar de hacer lo que tenemos que hacer? Que sabemos en nuestro interior lo que es bueno y lo que es malo. Precisamente en este tiempo vemos en las lecturas que empezamos ya en esta Cuaresma, nada más voy a retomar algunas. El jueves, en la primera lectura, nos ponía el primer examen. ¿Cómo está mi capacidad de discernir entre el bien y el mal? Decía el texto del Deuteronomio. Esto dice el Señor: mira, hoy pongo delante de ti la vida y el bien, o la muerte y el mal. Si cumples lo que yo te mando, amando al Señor tu Dios, siguiendo sus caminos, cumpliendo sus preceptos, mandatos y decretos, vivirás y te multiplicarás. Entonces, ¿qué es lo primero que tengo que aprender a hacer? A distinguir lo que es bueno de lo que es malo. El problema es que ya no sabemos distinguir lo bueno de lo malo. Es más fácil culpar al otro que reconocer que yo estoy mal, que yo no debía haber respondido de acuerdo a mis instintos, a mis pensamientos o a mis sentimientos. La loca de la casa, que es la mente, ¿cómo nos juega chueco? Vamos a suponer, Dios no lo quiera, piensas, o tu marido te fue infiel, o tu mujer te fue infiel, pero ya se reconciliaron. Y de repente hay algo así, y ¿qué empieza luego la loca de la casa? Ya está otra vez, ya se fue con ella, ya está ahí, y haces todo un dramamón que a lo mejor no es. Y entonces llega y te lo descuentas. Y si no te lo descuentas, al menos le dices miles de cosas. Y justificado por lo que tú pensaste. Ya no sabes distinguir entre lo que es correcto y lo que es incorrecto. Estás actuando solamente a lo que estás sintiendo en ese momento y lo justificas. ¿Por qué? Porque él me fue infiel. ¿Sí o no?
Ahí ya no sabemos distinguir que yo estoy obrando mal. Me justifico en la estupidez del otro, porque le digo que eres un tonto, que tú tuviste la culpa, cuando realmente yo tengo que aprender a responder independientemente de lo que haga el otro, por lo que Jesús hizo por mí. De eso se trata, hasta dónde yo soy capaz de responder, no porque, otro ejemplo, voy en el carro, en la avenida y se me cierra, pero bien gacho se me cerró este. Normalmente, ¿qué hacemos? Gracias por cerrarte, eres un amor, gracias. ¿Hacemos eso? ¿Qué hacemos? ¡Ta, ta, 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 ta! Mínimo. Y si no, lo pensamos. Hijo de... Ti, censurado. Ti, censurado. Y nos justificamos porque él se cerró. Entonces, ahí es donde vemos que no estamos bien preparados espiritualmente. Y esto es lo que pretende la palabra de Dios, que a través de la escucha y de lo que nos pide en este tiempo de Cuaresma, cada uno pase en este examen espiritual, como cuando vas con el médico y te diga: hey, no estás bien en esto, te falta esto, te falta humildad, te falta paciencia, te falta amor, te falta comprensión, te falta sacrificio. Ay, Padre, pero es que Él, cuando empezamos a justificarnos en lo que el otro no hace o en lo que otro hizo para no verme a mí, es cuando estoy verdaderamente enfermo espiritualmente. Porque me justifico en lo que el otro está haciendo. Entonces, uno de los elementos que yo les enseñaba el jueves es precisamente este discernimiento entre el bien y el mal. El segundo elemento que hablábamos el viernes fue muy interesante, porque cuando el hombre se le habla de que está mal, muchas veces dice el libro del profeta Isaías el viernes, decía: esto dice el Señor, clama a voz en cuello y que nadie te detenga, alza la voz como trompeta, denuncia a mi pueblo sus delitos, le está diciendo al profeta, a la casa de Jacob sus pecados. Fíjense esto, a ver cuántos de ustedes se identifican. Me buscan día a día y quieren conocer mi voluntad, como si fuera un pueblo que se comportara rectamente y respetara los juicios de Dios. Me piden sentencias justas y anhelan tener cerca a Dios. ¿A qué les recuerda esto? A muchos de nosotros católicos, que decimos: sí, yo quiero hacer la voluntad de Dios, sí, yo voy a misa, yo rezo, yo hago el rosario, yo hago el Via Crucis, yo me sacrifico. ¿Pero para qué lo hago? ¿Para buscar lo que le agrada a Dios o para ver cómo convenzo a Dios para que haga lo que yo le pido? Que es muy diferente. ¿Se vale pedir? Sí, pero no es lo mismo estarle pidiendo y estar haciendo todo para ver si yo puedo obtener lo que quiero, y si no lo obtengo me enojo con Dios o me desilusiono de Dios o me busco por otro lado la solución que yo estoy teniendo. Entonces muchos de nosotros decimos, pero a la hora de las obras, de las acciones, no somos coherentes entre lo que digo que creo y entre lo que digo que vivo. Y es precisamente en este ámbito la palabra de Dios decía precisamente, dice: me piden sentencias justas y anhelan tener cerca a Dios. Me dicen todos los días: ¿para qué ayunamos si tú no nos ves? ¿Para qué nos mortificamos si no te das por enterado? ¿Para qué tanto sacrificio? ¿Para qué si Dios no me está dando lo que yo le pido? Ya le pedí que me sanara, ya le pedí que solucionara este problema, Dios no me lo está dando, ¿para qué lo sigo haciendo? Y mucha gente viene precisamente porque está desesperada, se ha sacrificado, ha hecho oraciones, ha venido a misa de sanación y el Señor no la ha sanado. Entonces, ¿para qué fregado seguir haciéndolo si Dios no me está dando lo que yo le estoy pidiendo? Y ahí es cuando vemos precisamente en ese diagnóstico: estoy mal, algo está funcionando mal, que no soy capaz
No soy capaz de entender que eso no es el proyecto que Dios quiere para mí. Desgraciadamente, la mayoría de nosotros no lo vemos así. Entonces, hoy, la palabra de Dios nos habla de algo muy interesante, el Evangelio. ¿De qué se trató el Evangelio? A ver, ¿quién puso atención? ¿De qué se trató? Esa es la primera lectura. Pero bien, muy bien, la primera lectura se trató del Génesis de Noé, que Noé había pasado ya el diluvio y se hizo una alianza entre Dios y la creación. ¿Cuál fue esa alianza? ¿Cuál es la señal? El arco iris. Ok, ¿de qué se trató el Evangelio? Cuando Jesús se va al desierto. Les pregunto, a ver, doctora, ¿a qué fue al desierto? Sí, por eso le pregunto. ¿A qué fue al desierto? La agarré en curva. Ajá. A ver, chavita, ¿a qué fue al desierto? ¿Hablar con su papá? No. A prepararse. ¿Cómo se? A ver, allá atrás. Perfectamente bien. Fue primero guiado ¿por quién? Por el Espíritu. ¿A qué fue? A ser tentado. Y nada más ni nada menos que por una suegra, digo, que por el demonio. Por el demonio. ¿A qué fue entonces? A ser tentado. ¿Para qué? Para ver qué debilidades tenemos. Y no es algo que Dios quiera, pero es algo que va a pasar. En ese proceso vamos a ser tentados, nos vamos a enfrentar a nuestras necesidades. ¿Qué fue lo que fue a hacer Jesús? A ser tentado. ¿Pero cómo? Se enfrentó bien desayunadito, bien descansadito, así como que, ahora sí, éntrale, compadre. No, él se puso en el extremo. ¿Qué hizo? Ayuno, ¿cuántos días? Imagínate. Y tú no puedes ayunar un día porque ya estás todo, uy, hasta te pones de genio. No me he tomado mi cafecito. Ese cafecito no lo perdono por nada, ¿sí o no? No, y hay gente que si no se toma su cafecito, se pone de un genio. A ver, levante la mano. No, pero si se les nota, cafeteros. Entonces, Jesús, recuerden, viene a enseñarnos. Jesús no necesita ni hacer un ayuno, ni necesita ir al desierto. Pero como hombre nos enseña a nosotros lo que tenemos que ir pasando. Es como cuando, a ver, esa mamita de su gorra, ¿te acuerdas cuando le enseñaste a hablar a tu hijo? ¿Cómo le hacías? A ver, ¿cuál fue? ¿Cómo le hiciste para que dijera la primera palabra? Que repitiendo, pero ¿qué caras hacías tú? Imagínate, ¿tienes nietos? ¿No tienes nietos? Bueno, a ver, ¿quién tiene nietos? A ver, ¿tienes nietos? ¿Le has enseñado a un nieto a hablar? ¿Y cómo le haces? A ver, ¿cómo le haces? Fíjense, qué bonita abuelita, qué bonita abuelita. A ver, ¿cómo le haces? A ver, mi niño, diga mamá. Y fíjense, le hace mamá. Cualquiera que la viera decir, esta señora está medio retrasada, porque no sabe decir ella mamá, le hace mamá. O sea, pues pobrecita, hay que entenderla. No, ¿por qué lo hace así? Para que el niño pueda hacerlo. ¿O cuántas veces, cuando estaban chiquitos, para que abrieran la boca, qué hacíamos? A ver, ándale, y le metías, le embotabas la cuchara, ¿sí o no? Y si no, jugabas al avioncito. Mira el avioncito. Y al niño. ¿Para qué? Para que el niño aprendiera. El papá se hace pequeño para que el niño vea y pueda aprender. O cuando va caminando con el niño y el niño va aprendiendo a caminar, el papá va así. No. ¿Qué hace? O si no, la mamá, como si estuviera dirigiendo un tráiler. Se va a caer.
Es fascinante cuando uno lo entiende desde el ámbito espiritual. Jesús tiene un camino espiritual que nosotros tenemos que recorrer. ¿Y saben cuál es el primer paso de la Cuaresma? Enfrentarnos a nosotros mismos. Vernos a nosotros. Deja de ver lo que hace el otro para justificarte a ti. Y solamente en el desierto, solamente en las carencias, solamente donde tú te ves y nadie te puede ver. Y a lo mejor lo que vas a ver no te va a gustar. Porque es más fácil justificar lo que hago en los errores de los demás. El desierto es enfrentarte a ti misma y descubrir que puedes ser muy mula, que puedes ser muy soberbio, y entonces es cuando viene el diagnóstico de cómo estoy. Algunos aquí paré porque ¿quién fue el que ya se estaba bofeando? Juanito, ya estaba saliendo el bofe por ahí. Entonces, cuando sale a relucir todo eso de nuestra situación, no es para echarnos en cara y decirte, hey, estás muy mal, no. Dios permite que tú descubras eso para que empieces a trabajar en ello. El Espíritu te va a llevar por situaciones a veces difíciles. Y si somos humildes, y si descubrimos lo que tengo que aprender de ahí, voy a crecer. No quiere decir que vas a dejar de seguir cometiendo burradas o pecado, pero ya estás aprendiendo y estás mejorando un aspecto. Al rato va a salir otro, no te preocupes. Yo tengo 20 años de religiosos, 12 de sacerdote, y todavía no termino de convertirme, aunque sea en sapo. Supero una cosa y me sale otra. Pues ay, qué chiste. Ese es el proceso, es una lucha, es un crecimiento, es una maduración de lo que el Señor quiere hacer. Por eso viene ese aspecto maravilloso. Aquí Marcos lo presenta muy, muy escueto. Mateo lo presenta de una manera diferente. Marcos lo dice: en aquel tiempo el Espíritu impulsó a Jesús. Suena así como que lo estuvo empujando, ¿no? Así lo impulsó. Es precisamente, ¿qué te mueve a ti a hacer las cosas? Las cosas del cuerpo, las cosas de tus placeres, tu corazoncito, lo que piensas, o el Espíritu. Y ahí es donde nos vamos a dar cuenta cuántos de nosotros nos dejamos guiar por ese Espíritu. Casi siempre las decisiones y acciones que tomamos son más en función de una necesidad, de un miedo, de un trauma, de una situación que no es precisamente la mejor parte. Fíjense cómo lo presenta Mateo. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Después de hacer un ayuno de 40 días, aquí es bien curioso, nosotros hacemos ayuno 2 veces a la semana. Y cuando llegamos a la hora de la comida, ay, compadre, a veces aguantarte el comerte y atragantarte porque hace un hambre, ¿sí? Luego cuando yo estoy confesando y estoy ayunando, les empiezo a ver cara de hamburguesa, como con ganas de morderlos. De veras que da hambre. Es más, puedes dejar de comer porque estás haciendo algo y no está programado y no te afecta. Pero cuando tú dices voy a hacer ayuno, cuesta más, ¿sí o no? Cuando tú lo haces porque estás estudiando, porque te fuiste, porque no alcanzaste a desayunar, pues lo puedes soportar. Pero en cuanto tú te programas, voy a ayunar, haz de cuenta que la tripa se pone más rebelde, te cuesta más trabajo. Ese es el desierto. Eso es cuando tú te propones enfrentarte a esa persona que está gobernada por muchas situaciones que no te ayudan. Entonces dice, fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Después de hacer ayuno 40 días y 40 noches, al fin sintió hambre. Yo hubiera empezado con el primer día. Acercándose el tentador, le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Primera tentación.
Luego, segunda tentación. Entonces el diablo lo lleva consigo a la ciudad santa, le pone sobre el alero del templo y le dice: si eres el Hijo de Dios, tírate abajo, porque está escrito: a sus ángeles te encomendará y en sus manos te llevarán, para que no tropiece tu pie en piedra alguna. Y tercera tentación. De nuevo le lleva consigo el diablo a un monte muy alto y le muestra todos los reinos del mundo y su gloria. Y le dice: todo esto te daré si postrándote me adoras. Obviamente Jesús en las tres responde y dice que no. Cada uno de nosotros vamos a enfrentarnos a nosotros. A algunos les pesa más o les cuesta más una cosa que a otros, pero no se comparen. Es que mi marido, es que mi mujer, es que mi hermano. No, eso es para ti. Y tú tienes que verte a ti para empezar a descubrir cómo estamos. Y para esto nos dice la segunda lectura, que está tomada de de San Pedro. Dice: hermanos, Cristo murió una sola vez y para siempre por los pecados del hombre. Él, el justo, por nosotros, los injustos, para llevarnos a Dios, murió en su cuerpo y resucitó glorificado. En esta ocasión fue a proclamar su mensaje a los espíritus encarcelados, o sea, todas las ánimas o todas las almas que habían muerto, pero todavía no habían podido entrar al cielo, porque Jesús no había abierto las puertas para todos los que habían muerto. Dice: espíritus encarcelados que habían sido rebeldes en los tiempos de Noé, cuando la paciencia de Dios aguardaba, mientras se construía el arca en la que unos pocos, 8 personas, se salvaron flotando del agua. Aquella agua era figura del bautizo, que ahora los salva a ustedes, y que no consiste en quitar la inmundicia corporal, sino en el compromiso de vivir con una buena conciencia. ¿Con una buena qué? Ante Dios. Ahí está la clave. La conciencia consiste en hacer todo aquello que es de Dios o que me lleve a Dios. Cuando una conciencia está tranquila, tenemos una fortaleza espiritual, en donde a pesar de que mi hermano me pegue, me lastime, soy capaz de perdonarlo y hasta de servirlo. ¿Cuántos de ustedes están preparados ahorita para hacer ese servicio? Ser capaces de que esa persona que te ha fallado, que te ha traicionado, tú puedas servirlo, perdonarlo y amarlo. O sea, qué fácil es querer a tu viejo, y eso a veces, cuando se porta bien. Qué fácil es querer a tus hijos, qué difícil es querer al que te violó, al que mató a tu hijo, al que te traicionó, al que habló mal de ti. Esa es la capacidad espiritual a la cual tenemos que llegar en estos 40 días. Solamente aquellos que verdaderamente estén dispuestos van a empezar a trabajar. Si no, va a pasar otra cuaresma y nos vamos a seguir haciendo tarugos. Yo no digo que lo vamos a lograr completamente esta cuaresma. Por eso cada año la iglesia nos va preparando espiritualmente, nos va fortaleciendo para ser capaces de responder con una conciencia recta, con una actitud humilde y amor para el servicio a los demás. Y el que va a cambiar no es tu familia, no son tus compañeros de trabajo, no es nadie. El que va a cambiar eres tú. Vas a responder de manera diferente a lo que hagan los demás. ¿Están dispuestos? Nada más que no se asusten. Probablemente nos demos cuenta que nos creíamos buenos, nos creíamos no tan malos o nos creíamos capaces de hacer muchas cosas, pero estar en el desierto, ese caer en el extremo de las necesidades, de los miedos, de tus traumas y enfrentarte a ellos, no tú solo, si tú te dejas guiar por el Espíritu. Por eso hay que fortalecer el espíritu. ¿Cómo fortalezco el cuerpo? Haciendo ejercicios, comiendo, dejando de comer fritangas. ¿Cómo fortalezco la mente? Leyendo, ¿sí o no? De hecho, para evitar muchos problemas de tipo del Alzheimer y todo, se dice que hay que aprender, hay que estudiar siempre. ¿Cómo fortalezco el espíritu? ¿Qué necesito hacer?
La vida de oración. ¿Cuál es a ver esta jovencita, cuál es la parte más importante de la oración? Cuando haces oración, ¿cuál es la parte más importante? A ver, el Padre Nuestro, no. Tener fe. ¿Cuál es la parte más importante? La escucha, no lo que vas a decir. La parte más importante es lo que Dios te tiene que decir a ti, porque lo que tú le vas a decir a Dios, Él ya lo sabe. Pero si tú no escuchas, pues ¿de qué sirve? No sirve de nada. Entonces, vida de oración, vida de escucha. ¿Qué otro elemento nos fortalece el espíritu? La vida sacramental, los sacramentos. Yo me comprometo, pero ¿para qué me meto de hocicón? Me comprometo a confesar los 40 días, voy a estar para confesar. Ese es mi trabajo, reconciliarlos a ustedes. Su trabajo es fortalecer su espíritu. Si es entre semana, nada más les pido que hablen para ver si estoy, porque a veces tengo que salir. O si estoy en programa, pues me esperan a que termine el programa para poderlos confesar. Pero el que no se confiesa no tiene la fuerza espiritual, no la va a tener nunca. El sacramento de la confesión y el sacramento de la comunión son fundamentales en el crecimiento espiritual, ¿ok? Así es que vayan haciendo su examen de conciencia. Estoy de barata, 2 pecados al precio de 1. Si me agarran enojado, 2 penitencias por 1 pecado. ¿Qué más? Ya oímos, oración, vida sacramental. Trabajar con las obras de misericordia, no con las obras, con las obras de misericordia. ¿Cuáles son? Dígame una obra de misericordia. La agarré en curva. A ver, la señora de rosa, de Pinky ahí. Una obra de misericordia. Uy, el que es su marido. A ver. Visitar a los enfermos, dar de comer, dar de beber, visitar al encarcelado, vestir al desnudo, enseñar al que no sabe, corregir al que se equivoca, y el que más me gusta, soportar con amor las miserias del otro. ¿No sabían que esa era obra de misericordia? Soportar al marido, soportar a la vieja, soportar a la suegra, soportar al vecino, soportar al padrecito. Eso es una obra de misericordia. Entonces, vida de oración, vida sacramental, obras de misericordia. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué fue a hacer Jesús esos 40 días? Ayuno. ¿Para qué es el ayuno? Para fortalecer mi espíritu. Yo siempre he dicho, si voy a poner aquí a Arturo a que levante 100 kilos, probablemente se lastime. ¿Qué necesitaría él para no lastimarse? Primero empezar con 10 kilos, 20 kilos, 30, irlos hasta llegar a los 100 kilos. Entonces, el ayuno es el entrenamiento para que mi voluntad sea capaz de rechazar aquello que me gusta, pero que es malo. ¿Y cómo lo voy a empezar? Rechazando algo que me gusta y que es bueno, la comida. ¿Cuántos hicieron ayuno el miércoles de ceniza? ¿Y el viernes? No, pues con razón se les nota el ayuno. Ay, es que me cuesta, pues de eso se trata, algo bueno, sabroso y que es saludable, que es la comida. Si tú puedes decirle no, imagínate cuando venga algo sabroso que no es bueno y que te puede dañar. ¿Tendrás la fuerza de voluntad para decirle que no? Pues no. El ayuno es el entrenamiento de mi voluntad. Ya no les digo lo de la carne, porque eso de la carne ya es un fraude. Pues no como carne, pero me echo taquitos de camarón. ¿Dónde está el sacrificio? O sea, no digo que no lo hagan, pero también absténganse de algo. Yo les puse a los niños, vamos a hacer sacrificios. Yo les dije, a ver, ¿cuántos de ustedes niños 40 días no ven la televisión? Hubo niños que sí levantaron la mano. ¿Cuántos de ustedes niños 40 días sin jugar juegos de video?
¿Cuántos de ustedes, sacrificio, 40 días, van a lavar los trastes sin que su mamá les diga nada? Y de verdad que les costó, pero hubo niños que sí se comprometieron y la próxima semana me van a traer su sacrificio que van a estar ofreciendo toda la cuaresma. ¿Qué sacrificio quieren hacer ustedes? ¿Cuál es el entrenamiento? El sacrificio es el ofrecimiento de dejar de hacer algo o hacer algo por Dios. No solamente, ay, sí, voy a dejar de comer pan para ponerme más buena. Eso no es sacrificio, eso es hacerse tarugos. O si no, dejo de beber toda la cuaresma, pero pasa la cuaresma y me tomo lo que no me bebí. Tampoco. Eso no es. Es verdaderamente dejar de hacer o empezar a hacer algo por Dios. Entonces, oración, vida sacramental, obras de misericordia, ayuno y sacrificio. Sacrificio. Quieren fortalecer su espíritu, quieren vivir ese diagnóstico espiritual, empiecen a hacer eso. Y van a ver las maravillas que Dios va a hacer en ustedes. Y si empieza en ustedes, lo va a hacer después en sus familias. A través de una persona entra la salvación en un hogar. A veces las mamás se preocupan porque los hijos andan más perdidos que el hijo de la Llorona. Y me los traen a fuerzas a misa. Así como algunos que les veo la carita así como diciendo, a ver, ¿a qué hora se calla este cura? Me los trajeron a fuerza. A veces con tu cambio es más efectivo que traerlos casi con pistola en mano. ¿Vienes a misa o no sales con la novia? ¿O no te dejo jugar con tus juegos de video? Ahí voy, mamá. Y yo no digo quién porque se le ve la cara. A mí también me hacían eso para ir a misa. Pero tú puedes empezar ese cambio que has querido hacer en tu esposo, en tu esposa, en tus hijos, en tus padres, si empiezas en ti. No es de otra manera, no es forzándolos, no es detrás de... Mientras son niños, sí, mientras son niños, a ver, siéntese bien, a ver, no esté jugando, ya hizo la tarea, a ver esto. Pero imagínense que le esté diciendo lo mismo a este señor. Y hay mamás que, aunque ya están grandototes y feos, ay, mi hijito, ay, sí, mira que quién sabe qué, nada, qué. O si no, la mamá, la esposa se vuelve la mamá del marido y me lo tratan como niño, ¿verdad, esposas? Yo no digo quién, pero me los tratan como niños. No, hagan los hombres. ¿Para qué no les canten esa canción? ¿Me estás oyendo, inútil? Porque no sirves para nada. Empieza a ser ese hombre, empieza a ser esa mujer. Tú no vas a cambiar a nadie. Cambiando tú, empieza la transformación de tu familia, de tu hogar. Vamos a fortalecernos en esto. Pónganse de pie. Y una cosa también muy importante, la sanación interior todos los días, por favor, aprendan a perdonar. Si no perdonamos, el odio, el coraje, el resentimiento, aunque sea pequeño, es como guardar pólvora en un lugar donde hay muchas chispas eléctricas. Tarde o temprano explotamos. Entonces, cierren sus ojitos y vamos a hacer este ejercicio donde nos vamos a ver a nosotros mismos. Yo los invito a que pongan delante de Dios los conflictos o los problemas que tienes con alguna persona, sea lo que sea infidelidad, sea abuso, sea traición, sea problemas, pleitos, lo que sea. Y no te estoy pidiendo que veas a la persona, solamente te pido que veas el problema y quiero que veas cómo lo enfrentaste, cómo fuiste capaz de enfrentar esa realidad y qué se espera de ti como cristiano, como católico. Es fácil actuar de muchas maneras, pero cuando uno sabe, por ejemplo, que un médico está para prevenir y para curar, y no haga eso, por eso a mí no me cabe en la cabeza un médico que practique abortos, un médico que haga eutanasias.
no me cabe en la cabeza, porque un médico está primero, y es uno de los principios, primero no dañar, nunca dañar a un paciente, nunca. Y un católico, ¿qué significa ser católico? Significa que voy a aprender a responder no por lo que me hagan los demás, sino por lo que Cristo ha hecho por mí. Él ha dado la vida por mí, Él se sacrificó. Él no tenía necesidad de vivir todo lo que vivió, ni de padecer todo lo que padeció, pero lo hizo por mí. Y eso tiene que estar en mi mente, en mi corazón. Si hubiera estado Cristo como debería de estar, hubiera sido la misma respuesta que tú diste a esa situación, con esa agresividad, con esa altanería, con esa explosión. Hubiera sido lo mismo la crítica, las groserías, las ofensas, o tu indignación y tu soberbia porque te lo hicieron y hasta dejamos de hablar. Solamente viéndote así, independientemente de la persona, veamos la acción que se hizo. A veces pensamos que la persona es el enemigo. Es que él me lo hizo y lo hago mi enemigo. No, la miseria del otro te ayuda a descubrir la tuya propia. Cuando somos impacientes, cuando somos altaneros, soberbios, no somos capaces de vernos a nosotros. Siempre vemos al otro. Por eso hoy el Señor, en este diagnóstico espiritual, nos está poniendo a hacer lagartijas, nos está poniendo a hacer abdominales espirituales. Y a lo mejor nos damos cuenta que no soy capaz de hacer una sola lagartija espiritual para ser capaz de cambiar mi actitud. Me cuesta trabajo, Padre, no puedo verlo ni en pintura. Me ha hecho mucho daño mi suegra, ese compañero del trabajo, ese hermano, esa hermana. Qué feo es descubrir que mi vida no es todo lo que debiera de ser, por culpa, entre comillas, de otros, cuando la única culpa es la mía. Por eso vamos a decir: Señor Jesús, Señor Jesús, humildemente reconozco que no estoy capacitado espiritualmente para responder a la altura que se supone que yo como católico debo de dar ante estos problemas, estas dificultades, estas traiciones, estos problemas a los que yo me he enfrentado. He permitido que mi cuerpo, que mis sentimientos, que mis pensamientos sean los que me gobiernen y me lleven a responder de una manera equivocada. He dañado, pero sobre todo me daño a mí mismo, me destruyo a mí mismo y no me doy cuenta. Hoy, Señor, reconozco que no tengo la fuerza en mi voluntad, en mi espíritu, para resistir las tentaciones. Soy presa fácil del pecado. E incluso lo he justificado culpando a otros o siendo incapaz de reconocer que lo que estoy haciendo es pecado. Es el daño que yo mismo me ocasiono en mi mente, en mi alma, en mi corazón y en mi cuerpo. Señor Jesús, quiero empezar
quiero empezar esta cuaresma esta cuaresma asumiendo mi responsabilidad. asumiendo mi responsabilidad. No hay más culpables No hay más culpables de lo que estoy haciendo, de lo que estoy haciendo. solamente yo, Solamente yo, independientemente independientemente de lo que hagan los demás. de lo que hagan los demás. Mi responsabilidad Mi responsabilidad es contigo. es contigo. Quiero aprender Quiero aprender a amar, a amar, a servir, a servir, a perdonar a perdonar a esas personas a esas personas que tanto daño me hicieron. que tanto daño me hicieron. Por eso, Señor, Por eso, Señor, yo recurro yo recurro humildemente humildemente a tu misericordia, a tu misericordia, a tu amor y tu perdón. a tu amor y tu perdón. Y en tu nombre, Y en tu nombre, con el poder con el poder de tu sangre preciosa, de tu sangre preciosa, yo perdono yo perdono a todas estas personas a todas estas personas que me han llevado que me han llevado a responder a responder de una manera equivocada de una manera equivocada y me he justificado y me he justificado en las acciones de ellos. en las acciones de ellos. Yo perdono Yo perdono a mi papá, a mi papá, a mi mamá, a mi mamá, por todos sus errores, por todos sus errores, por todas las veces por todas las veces que yo he sentido que yo he sentido que quieren más que quieren más a mis hermanos, a mis hermanos, que quieren más que quieren a más otras personas a otras personas que a mí mismo. que a mí mismo. Yo les perdono Yo les perdono por todos los pleitos, por todos los pleitos, problemas problemas que me tocó ver que me tocó ver entre ellos entre ellos y que tanto daño me hizo. y que tanto daño me hizo. Yo te perdono, papá, Yo te perdono, papá, por no ser el hombre por no ser el hombre que respondiera ante Dios que respondiera ante Dios de sus actos. de sus actos. Te perdono, papá, Te perdono, papá, porque siempre te escudaste porque siempre te escudaste en las acciones de los demás en las acciones de los demás para justificar para justificar tu violencia, tu violencia, tus malas palabras, tus malas palabras, tus malas decisiones. tus malas Te decisiones. perdono, papá, Te perdono, papá, por no guiarme por no guiarme en esta fortaleza en esta fortaleza espiritual. espiritual. Te perdono, papá, Te perdono, papá, en el nombre de Jesús. en el nombre de Jesús. Y perdono a mi mamá Y perdono a mi mamá por todas las veces por todas las veces que en sus arrebatos que en sus arrebatos de coraje, de coraje, de dolor, de dolor, de tristeza, de tristeza, actuó de tal manera actuó de tal manera que nos lastimó, que nos lastimó, que nos ofendió. que nos ofendió. Yo te perdono, mamá, Yo te perdono, mamá, porque te has justificado porque te has justificado en los errores en los errores de mis abuelos, de mis abuelos, en los papás de mi papá, en los papás de mi papá, para actuar para actuar como lo has hecho. como lo has Te hecho. perdono, mamá, Te perdono, porque mamá, te has justificado porque te has justificado en los errores de mi papá, de los errores de mi papá. para esas actitudes. Para esas actitudes, Yo te perdono, mamá, yo te perdono, mamá, en el nombre de Jesús. en el nombre de Jesús. Y perdono también Y perdono también a cada uno de mis hermanos a cada uno de mis hermanos por esas actitudes por esas actitudes que han tenido, que han tenido, que tanto daño me hicieron. que tanto daño me hicieron. A mis abuelos, a mis abuelos, tíos y primos, tíos y primos, yo les perdono, yo les perdono, porque todas sus actitudes porque todas sus actitudes fueron justificadas fueron justificadas en sus miedos, en sus miedos, en sus pecados, en sus pecados, pero sobre todo en su inmadurez espiritual. en su inmadurez espiritual. Yo les perdono. Yo les perdono. Si alguno de ustedes Si alguno de ustedes me dañó me dañó con sus palabras, con sus palabras, con sus acciones, con sus acciones, con sus omisiones, con sus omisiones, en mi mente, en mi mente, en mi alma, en mi alma, en mi cuerpo en mi cuerpo y en mi corazón. y en mi corazón. También perdono También perdono a mis amigos a mis amigos que no fueron mis amigos, que no fueron mis amigos, porque no me enseñaron porque no me enseñaron a responder a responder de acuerdo a la fe. de acuerdo a la Yo fe. les perdono
Yo les perdono. porque se justificaban Porque se justificaban. y me arrastraron Y me arrastraron. a decisiones, A decisiones. a acciones A acciones. que todavía hoy Que todavía hoy sigo arrastrando sigo arrastrando. en esos vicios, En esos vicios. en esa pornografía, En esa pornografía. en todo aquello En todo aquello. que me ha dañado. Que me ha dañado. Yo les perdono Yo les perdono. en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Y también perdono Y también perdono a las personas a las personas de las cuales yo me enamoré de las cuales yo me enamoré en mis noviazgos en mi noviazgo o en mi matrimonio o en mi matrimonio y que se justificaron y que se justificaron para dañarme, para dañarme, para lastimarme para lastimarme en su inmadurez, en su inmadurez, en sus vicios, en sus vicios, en sus propios traumas, en sus propios traumas, dañando mi mente, dañando mi mente, mi alma mi alma y mi corazón y mi corazón y mi cuerpo. y mi cuerpo. Yo les perdono Yo les perdono en el nombre de Jesús. en el nombre de Jesús. Y perdono también Y perdono también a todas aquellas personas a todas aquellas personas con las que me he topado con las que me he topado en mi trabajo, en mi trabajo, en mi escuela en mi escuela y en los diferentes ámbitos y en los diferentes ámbitos donde yo me muevo donde yo me muevo y que me dañaron y que me dañaron con sus palabras, con sus palabras, con sus acciones. con sus acciones. Pero sobre todo, Pero sobre todo, yo pido perdón yo pido perdón por todo lo que he hecho, por todo lo que he hecho, especialmente especialmente lo que no recuerdo lo que no o recuerdo, lo que no he querido ver lo que no he querido ver, en mis actitudes, de mis actitudes, en mis palabras, en mis palabras, y que me he justificado y que me he justificado en lo que han hecho los demás. en lo que han hecho los demás. Me he justificado Me he justificado en los errores de mis padres, en los errores de mis padres, de mis hermanos, de mis hermanos, de mis abuelos, de mis abuelos, tíos y primos, tíos y primos, amigos y enemigos, amigos y enemigos, en mis relaciones de pareja. en mis relaciones de pareja. Me he justificado Me he justificado para no verme a mí para no verme a mí y me he puesto a ver a todos los demás. y me he puesto a ver a todos los demás. Pido perdón Pido perdón por no ser esa persona por no ser esa persona madura, madura, capaz capaz de responder de responder de acuerdo de acuerdo a lo que Cristo ha hecho por mí, a lo que Cristo ha hecho al por mí, amor al amor y al perdón y al perdón que Él me ha dado. que Él me ha dado. Reconozco Reconozco que he dañado que he dañado fuertemente fuertemente a muchas personas, a muchas personas, pero sobre todo me he dañado he dañado a mí mismo. a mí mismo. Pido perdón Pido perdón y me perdono. y me perdono. Y a partir de ahora Y a partir de ahora no quiero seguir no quiero seguir justificándome. justificando. Quiero responder Quiero responder de acuerdo de acuerdo a la madurez a la madurez espiritual espiritual a la que Dios me ha llamado. a la que Dios me ha llamado. Señor Jesús, Señor Jesús, voy a entrar voy a entrar al desierto al desierto para enfrentarme para enfrentarme a mis miserias, a mis miserias, a mi inmadurez, a mi madurez, a todo aquello a todo aquello que me ha gobernado. que me ha gobernado. Te pido, Señor, Te pido, Señor, que sea tu Espíritu Santo que sea tu Espíritu Santo quien me guíe quien me guíe en este proceso. en este proceso. Señor Jesús, Señor Jesús, y yo me declaro y yo me declaro libre y sano libre y sano también de todo ataque, también de todo ataque, opresión, opresión, obsesión, obsesión, perturbación perturbación que Satanás que Satanás haya hecho haya hecho en mi mente, en mi mente, en mi alma, en mi alma, en mi corazón en mi corazón y en mi cuerpo, y en mi cuerpo, y que también haya hecho y que también haya hecho en mi familia, en mi familia, en mis familiares, en mis familiares, en mis amigos, en mis amigos, en mi casa,
en mi casa, en mis pertenencias, en mis pertenencias, en mi trabajo en mi trabajo o en mi escuela. o en mi escuela. Te reprendo, Te reprendo, te ato y te amordazo. te ato y te amordazo. Y así como Jesús Y así como Jesús te venció en el desierto, te venció en el desierto, yo también, yo también, por los méritos por los méritos de Jesucristo, de Jesucristo, te reprendo, te reprendo, te ato te ato y te amordazo. y te amordazo, Y te mando a los pies y te mando a los de pies Jesús Eucaristía, de Jesús Eucaristía, para que no vuelvas para que no a vuelvas perturbarme. a perturbarme. Señor Jesús, Señor Jesús, y ahora te entrego y ahora te entrego este cuerpo este cuerpo dañado, dañado, enfermo, enfermo, que yo mismo que yo mismo he dañado he dañado con todas mis actitudes, con todas mis actitudes, porque he permitido porque he permitido que mis necesidades físicas, que mis necesidades físicas, que mis necesidades sentimentales que mis necesidades sentimentales y mis necesidades mentales y mis necesidades mentales fueran los que decidieran fueran los que decidieran muchas veces muchas veces en daño en daño de mi salud. de mi salud. Hoy, Señor, Hoy, Señor, en tu nombre, en tu nombre, yo le ordeno yo le ordeno a este cuerpo a este cuerpo dañado, dañado, enfermo, enfermo, cansado, cansado, le ordeno le ordeno que sea sanado que sea sanado cada célula, cada célula, tejido, tejido, órgano, órgano, aparato o sistema, aparato o sistema, cada sustancia, cada sustancia, cada funcionamiento cada funcionamiento de este cuerpo, de este cuerpo, por los méritos por los méritos de la encarnación, de la encarnación, vida, vida, pasión, pasión, muerte muerte y resurrección y resurrección de Jesucristo, de Jesucristo, yo me declaro yo me declaro libre y sano, libre y sano, fuera de mí fuera de mí toda enfermedad toda enfermedad y toda manifestación y toda manifestación que esté ocasionando en mí que esté ocasionando en mí esta enfermedad, esa enfermedad, y lo mando a los pies y lo mando a los pies de Jesús Eucaristía, de Jesús Eucaristía, de Jesús en la cruz, de Jesús en la cruz, donde fue vencido donde fue vencido Satanás, Satanás, el pecado el pecado y las consecuencias y las consecuencias del pecado, como la enfermedad como la enfermedad y la misma y muerte. la misma muerte. Gracias, Señor, Gracias, Señor, por este examen, por este examen, por este diagnóstico, por ese diagnóstico, para empezar a cambiar para empezar a cambiar y ser esa persona y ser esa persona digna digna de tu amor de tu amor y de tu perdón. y de tu perdón. Bendito seas, Bendito seas, alabado seas, alabado seas, glorificado seas. glorificado seas. Amén. Amén. Ahora agachen su cabecita. Yo voy a bendecir y voy a confirmar lo que el Señor ha querido hacer en cada uno de ustedes. Señor, mira a este pueblo aquí reunido y también a tu pueblo reunido a través de los medios, la radio, la televisión y el internet, para que en esta oración, en esta predicación, se manifieste tu gloria. Y todo aquel que haya sido dañado, oprimido, sea encadenado, Señor, por ese pasado, por esas actitudes que no le permiten ver, que no le permiten escuchar y comprender tu proyecto, y que nos hemos encerrado en culpar a medio mundo de mi inmadurez, de mi incapacidad de responder a la altura para la que he sido creada. Hoy, Señor, este pueblo ha dado este paso, este compromiso. Yo no sé a qué se comprometen, a qué sacrificios, pero tú sí lo sabes. Solo te pido, Señor, que tu Espíritu Santo los proteja, los asista. Limpia sus mentes, Señor. Limpia sus corazones, sus almas. Libéralos de toda atadura, de toda opresión, obsesión, perturbación, de todo aquello que los tenga, Señor, engañados. Que puedan verse a sí mismos, que ya dejen de ver si el otro hace o no hace, sino que aprendamos a responder de acuerdo a tu amor, Señor. Los bendigo y los libero, y los sano también de toda enfermedad, de todo aquello, Señor, que están cargando estos cuerpos, para que se manifieste tu gloria y tu poder,
y yo los bendigo y los cubro con tu sangre preciosa, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Bueno, pues bienvenidos a esta experiencia de la Cuaresma. Yo los invito a que escuchen la palabra de Dios. Si pueden oír la misa, que no puedan venir, pero óiganla. Tenemos misa a las 6 de la mañana, 12 del día, 6 de la tarde y 11 de la noche. Todos los días menos los sábados, a las 11. Pero todos los días tienen para estarse alimentando, para estar meditando. Dejen que el Espíritu Santo los lleve a ese desierto para enfrentarse a esa persona que es la persona que más daño te ha hecho, tú mismo, y empezar a responder con el proyecto de Dios. Amén. Ahora yo les pregunto, bueno, vamos a hacerlo completo, vamos a hacer la renovación de nuestra fe diciendo: creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre, antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María, la Virgen, y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día, según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Una pequeña moción: sí hay que corregir al hermano, la corrección fraterna, pero una cosa es corregir y otra cosa es creer que porque lo corrijas va a dejar de hacer lo que está haciendo. Es nuestra obligación corregir al prójimo, sí, desde la caridad. Pero si él no corrige, no justificarme en que él siga con eso para yo responder como estoy haciendo las cosas. Entonces, hay que aprender a madurar en este aspecto. No será fácil, y repito, es toda la vida este proceso, pero hay que empezar dando el primer paso. Bueno, vamos a presentar el pan y el vino y las intenciones que hay en sus corazones. Pongan sus manitas para presentar esta ofrenda. También mis hermanos a través de los medios que nos ayudan con sus granitos de arena. Señor, derrama tu gracia y tu bendición en estas manos que hoy te presentan esta ofrenda, para que tu divina providencia se extienda en cada instante y momento, para que nunca nos falte casa, vestido y sustento. Y a la hora de la muerte, bueno, pueden pasar de las filas de este lado o en medio a hacer su ofrenda.